Buenos días, espero se encuentre bien. El presente video es con el fin de hablar sobre el estudio titulado Las instituciones tradicionales se encuentran con el mundo moderno, la casta, género y la elección escolar en una economía globalizada. Este trabajo pues, es publicado por la American Economic Review, una importante revista, y asimismo pues, es escrito por los profesores Kaivan Munshi y Mark Rosenwald. Este artículo pues, va a estar en torno como a la tesis, como abordar como la parte del desarrollo económico en cuanto a cómo las instituciones arraigadas que pues como lo es el sistema de castas que en este trabajo va a ser sobre Bombay, va a interactuar con las fuerzas de la globalización para pues modelar como las oportunidades económicas y el bienestar individual. Respecto como a lo de los autores, vamos a tener pues, a dos importantes investigadores y economistas. El primero se destaca por sus importantes aportes en cuanto al trabajo sobre castas y desarrollo, incluso ganando un premio entregado por la Fundación Científica Infonsis. Y el profesor Mark es un importante miembro de algunas instituciones como de gran alcurnia como americana y asimismo pues los temas como retornan hacia la microeconomía como para el entendimiento de pues de problemas de desarrollo. Ambos son importantes investigadores y profesores de Yale, incluso Mark pues es el director del Centro de Crecimiento. Ya entrando en lo que sí pues, nos concierne, que es pues, claramente el paper, vamos a situarnos con que en el contexto geográfico que considero importante, puesto que pues, hay que decir que Bombay pues, es una ciudad clave para India, puesto que pasó de ser como su centro industrial a un centro financiero y corporativo. Esto es importante como entender que pues ahora es como un entorno urbano dinámico, que es como perfecto para lo que los autores analizan, pues como claramente están viendo como pues estas rigideces como institucionales súper arraigadas, como históricamente, pues están enfrentando a un contexto que va a cambiar, que ya explicaré en el contexto histórico. Entonces, de manera que como en este sintonía de entender como qué choca, como qué cambia, cómo evolucionan las instituciones, pues la pregunta central del estudio es básicamente cómo las instituciones, como el sistema pues, de castas, va a chocar con las fuerzas de la globalización como a la hora de configurar una respuesta para determinados como grupos o particulares grupos como de individuos, como a una nueva economía. Esto pues va a ser crucial para pues entender cómo la distribución de beneficios, como las oportunidades que trae, como reformas estructurales macroeconómicas. Y geopolíticas para la sociedad india en este caso. Ya como importante, como hablando, tenemos el contexto histórico que básicamente pues este nos va como a tratar de pues, como demostrar que básicamente, pues, la India, pues, a lo largo como del tiempo, principalmente en los últimos 40 años, como ha experimentado como importantes cambios, a lo largo de las décadas, pues, pasamos como un contexto de los 80 como inestabilidad política, económica y de un contexto violento, como a uno de los 90 donde, pues, sí hay como ciertos mejores, como pese a que, pues, hubo una crisis, como tenemos como un importante hecho, que es como la liberalización de la economía en los 90 que, pues, esto, pues, trae como muy buenas consecuencias, como vemos, pues, en los 2000 como según los autores, como va a haber una mayor estabilidad, como incluso política, va a haber una inclusión en nuevos como sectores y va a haber pues, un crecimiento económico. Es importante como este hecho de la liberalización, pues porque vamos a reconocer como Bombay como pasó de ser como un centro de como trabajo dedicado al sector industrial como por más de 100 años, a pues un pues importante como sector, como centro de corporativo y financiero, pues esto pues claramente pues implica como cambios como en los nichos de ocupaciones, lo que pues claramente pues dadas como estas demandas del mercado laboral pues puede afectar como este sistema de castas como tradicional que estaba. Entonces como hay como una reorientación como de algunas dinámicas económicas, como entendiendo como este sistema pues de castas, como lo que vamos a tener es que pues son como estas redes como hechas, como establecidas, como a partir pues obviamente como de una sociedad que es bastante como jerarquizada y a su vez como que crea como redes de apoyo y como redes de trabajo como sostenidas en el tiempo, como pues un ejemplo de esto y es como lo que menciona la lectura son los hovers o como estos capataces, como que reclutaban como la mano de obra, como apoyándose en estas conexiones como de parentescos y de vecindad, entonces como generaban como estas hatis como endogámicas, como en una unidad como natural. Esto pues es bastante como importante de romper, pues como lo que les digo, como ya importante de mencionar es que pues y como en relación a esto es que el mercado pues laboral de Bombay pues ha estado caracterizado históricamente como por una organización de estas líneas de castas en el sentido de que los trabajos han estado como de nuevo como endogámicamente y pues asimismo como también el tipo de trabajos que se ejercieran dado pues la como centro industrial que era pues son de clase trabajadora y obrera y pues claramente han estado principalmente como dominados por hombres de clases muy bajas y como otro punto clave también es que
como para ese estudio es que pues resaltan como que las mujeres como históricamente no han sido como o no han tenido una participación como significativa en el mercado pues laboral de Bombay. Y pues obviamente pues especialmente como en trabajos de clase trabajadora, como por tanto como no, o como si bien como están en estas castas, como no hubo como un beneficio o una integración como profunda como a estos sistemas de castas como en el ámbito como laboral. Ahora pues bien, como creo que es como importante de anotar es respecto a cómo plantean un poco como los autores estos como a primera vista y em, básicamente como lo que va a pasar es que pues los actores van a empezar a estudiar esto como realizando como una encuesta detallada como a una cierta cantidad de hogares, 4.900 en la comunidad de Maharashtriana, en la zona de Dadar. Esto lo hace como por un periodo de 20 años, de entre el 82 al 2001, como una muestra como bastante larga, y lo va a hacer en como de 100.000 estudiantes que revisan, como limitan a una muestra de 20.000 estudiantes que finalmente terminan siendo como aproximadamente un poco más de 8.000 entre diferentes clases sociales, en las que van a elegir como una muestra de 28 de las 29 escuelas que existen en esta comunidad. Eh, es importante anotar como que 18, de las 28 escuelas, 18 son en idioma, son instruidas en idioma maratí, que es el tradicional, el nativo después de la India, y 10 de ellas ¿qué? Son escuelas que enseñan en inglés. Como a partir como de es un poco van a empezar a formalizar su análisis, como una primera como demostración que nos da estas figuras de la primera a la 4, en donde como en estas dos primeras lo que podemos observar es que como la tasa de matrícula a lo largo de los años, como respecto a la elección entre educarse, entre los pares, pues matricular a sus hijos como en idioma inglés o el maratí. Vemos que pues para los hombres como eh, hay un aumento como sostenido, como un poco como con un comportamiento muy uniforme respecto al inglés, y vemos que el maratí sí se sostiene en el tiempo mientras que el inglés avanza. Esto como nos da como un punto importante para partir. Y asimismo, pues en cuanto a las mujeres sí encontramos como un comportamiento como más disperso, como saltamos como de un mínimo inglés como a una máxima, bueno, sí, como a un importante, pues alto aumento como en la preferencia por educarse en inglés. Esto es como importante como de tener en cuenta y como más interesante es como esta gráfica, me parece a mí, pues porque acá vemos como las tres clases sociales, como a gran escala, como un grupo más. Y pues acá lo que vamos a ver es como pues las tasas de matriculación en las escuelas de inglés pues han aumentado como para todas estas castas, como tanto para niños como para niñas. Pero lo que llama la atención aquí es, por ejemplo, en la figura 3 como respecto sobre todo a esta, como que los niños como, pues pese a que hay un aumento como realmente respecto al género masculino, como esta brecha de educación es persistente. En cambio, para las niñas, lo que vemos es que hay unas líneas de convergencia como incluso como rápidas. O sea, como las niñas como pese al hecho de que casta sea, como han tenido como la oportunidad de acceder a educarse en inglés. Ahora, como con respecto como a esta primera tabla, creo que es importante como resaltar como en cuanto como las características de la escuela, como que hay como la proporción de estudiantes profesores bastante similar, como no hay realmente como algo muy que difiera. Y asimismo, como esto sí ya es importante y es como el paso a los estudiantes a la secundaria, pues sí, claramente vemos que para los estudiantes de inglés, pues hay como un, un cambio, ¿no? Como hay como unos puntos como bastante considerables. Y pues ya esto sí es significativo y pues bastante importante de considerar y pues son los como costos. Claramente pues estudiar con un colegio de enseñanza en inglés es mucho más costoso que el maratí. Y pues en ese sentido como eh, también de resaltar es como la tasa como del porcentaje que pasan el examen que ellos necesitan para graduarse de la escuela. Y vemos que pues claramente las escuelas de maratí pues es bastante bajo. Vamos a tener que en primer lugar como los autores van a partir con un modelo bastante simple. Este es un modelo eh, pues de selección racional con externalidad de red, un modelo pues bastante simple que va a permitir como predecir como ciertos comportamientos. Entonces como la primera condición como nos va a indicar como que los retornos como estudiar en inglés, como son lo suficientemente buenos como para que los niños de clase media y obviamente pues la alta, como pues accedan a ellos, como de la segunda condición nos indica que pues no son lo suficientemente buenos como para que los niños de clase pues baja y media como decidan invertir, por lo cual se quedan en escuelas maratí. Y el último es que ninguno de los retornos de inglés son tan buenos, por tanto como los niños se van a quedar en la escuela
Maratí. Acá abajo pues encontramos como lo que ya les había contado, como se eligieron como 28 escuelas en un periodo de 20 años, del total de 101.567 estudiantes, se seleccionaron aleatoriamente 20.567, 96 estudiantes, de los cuales pues 8.092 fueron elegidos y sí, como se escogieron como diferentes estudiantes de diferentes castas y al final la muestra pues fue de 1945 observaciones. Mm, ya en cuanto a esta parte, lo que vamos a ver es que pues esta encuesta como se diseñó para pues, la muestra aleatoria, pues estratificada y por las castas que pues ya hemos visto como a lo largo pues de este periodo de 20 años y pues los datos que pues se recolectaron como básicamente lo que buscan es apoyar empíricamente como tres características claves que los autores observaron para el modelo teórico y es que bueno, o sea, estas son como las que pueden leer ahí, que pues va a ser como primero pues la distribución ocupacional pues varía según la casta y persiste como a lo largo de las generaciones, pues especialmente como entre hombres como lo vimos, un poco a priori. Por otra parte como pues la segunda es que los trabajos de la clase trabajadora están como asociados con niveles de más altas referencias o networking y lo que va a implicar que pues las redes son más activas en estos tipos de sectores. Y en tercer lugar va a tener que ver con la escolarización en inglés que se asocia con trabajos de cuello blanco y mientras que la escolarización en maratí pues se relaciona con trabajos pues más de pues, clase trabajadora, obrera y esto pues va a validar la elección del idioma como indicador como de movilidad ocupacional como pues de bastante relevancia. Lo que vamos a tener acá en esta segunda tabla, como es como importante como profundizar, como respecto como al panel A, como este muestra como mucha la persistencia intergeneracional de las como trabajos, ocupaciones o sí, desde los hombres, como ahí vemos como que los padres de las castas bajas pues tienen como una probabilidad pues mucho mayor como de estar en ocupaciones de clase de trabajadoras, como es aproximadamente como un poco más de 53 y pues del 42% como pues si comparamos esto como con los padres de las castas altas, que es el 18,01%, pues vemos que es importante como que esta distribución ocupacional pues cambia un poco entre abuelos y padres como de estas castas. Sí, también pues lo que podemos como notar es como decirlo, como respecto ya al panel B, es que pues hay una diferencia de los hombres frente al cambio intergeneracional, como en los patrones significativos que pues tienen las mujeres como de las castas. O sea, como vemos ahí como claramente como el porcentaje de las mujeres de castas bajas en trabajos de pues clase obrera, pues disminuye como drásticamente de las abuelas a las madres y además de que pues la participación laboral como femenina históricamente pues como ya lo habíamos mencionado pues es bastante baja. Y pues esto implica como que igual esta sociedad como tiene como roles de género como bastante marcados. Mm, sí, creo que igual es como importante como anotar que a lo largo del tiempo como pues de diferencia como de abuelas a madres, como hoy ha aumentado como un poco más como la participación en el mercado de estas mujeres. Asimismo, pues es de considerar, pues, como de nuevo, como pues estas brechas que existen entre pues los géneros y pues asimismo como las ocupaciones que cada uno se dedica. Continuando, pues básicamente como vamos a tener una tabla 3, en esta pues lo que estamos viendo básicamente es pues como vemos a la columna 1, pues estamos hablando como que el 68%, perdón, de los hombres en trabajos de clase trabajadora consiguieron su empleo pues a través de referencias de familiares o miembros de comunidad, como pues ya hablamos como de los capataces, y pues frente a un 44% de los hombres de cuello blanco, y pues como nos damos cuenta es como estas redes como son un tipo como externalidad positiva, como estos HATIS, sí, como fomentan como una persistencia ocupacional. Asimismo, pues ya en cuanto a como la columna 2 de esa misma tabla, en ese apartado, pues como nos damos cuenta que en cuanto a la escolarización en inglés, pues nos damos cuenta que solo un 1,36% de los hombres en trabajos como de clase trabajadora asistieron a una escuela de trabajo en inglés, lo que pues en comparación con el 6,2% pues, de los hombres en trabajos de cuello blanco, pues confirma que hay una relación entre pues un mejor como puesto y pues la instrucción del idioma en que aprenda. Ahora creo que pues como observar en esa misma tabla, como en la columna 3 y 4 pues como también vemos que hay
pues una referencia como para las mamás, como para las mujeres, y pues vemos que pues como en general pues es como mucho más baja, como las HATI son como laboralmente son como menos marcadas. Eso es como bastante crucial como en la manera de entender como que en ese nivel de referencias pues es estadísticamente como indistinguible entre pues las castas como sí, como para el género femenino. Y pues como eh, creo que esto apoya como bastante la idea de que las redes como de casta masculina no las distinguieron como en su acceso al mercado laboral, sino que les permitieron como adaptarse más rápidamente a, pues, a nuevas oportunidades, como dado como todo el contexto que teníamos. También ya como hablando como del análisis empírico, pues vamos a tener este modelo. Este pues es un modelo de probabilidad lineal, como con efectos fijos, y pues para controlar, como ya hemos visto con anteriores artículos, para controlar la heterogeneidad como no observada, y pues asimismo pues vamos a tener como unas interacciones entre pues los cortes y las variables como importantes que nos va a permitir como familiares, valores familiares. Estas pues, nos va a permitir como entender mejor como estos canales de transmisión como intergeneracional. De nuevo, como la primera ecuación va a ser como una reducción como del primero que ya expliqué. En este pues vamos a ver cómo que pues básicamente como este nos dice como la probabilidad de que un niño pues vaya a elegir una escuela en inglés va a ser inversamente proporcional al porcentaje pues de hombres hati como ocupando como trabajos de clase trabajadora. La segunda pues va a ser como una especificación empírica básica como de este modelo LPM. Y pues acá hay un problema y es que hay como un tipo de endogeneidad, pues porque pues que se esté como correlacionando el capital humano histórico de Hadi como con un sesgo como de familia no observado, a lo que introduce una ecuación 3 para realizar como esta corrección. Pues es como una estrategia de identificación como mejor elaborada y más sofisticada que usa como estas interacciones y efectos fijos, sí, para corregir pues este sesgo. Sí, lo que hallamos como importante, como de este pues, modelo y como la estadística descriptiva, es que pues como se muestra que hay una persistencia intergeneracional por las castas, hay unas redes como fuertes de empleos manuales o trabajos como obreros. Asimismo, hay una brecha en la escolarización en el idioma inglés entre hombres y mujeres y castas, y hay una dinámica diferente entre los hombres y las mujeres, y hay una relación como ocupacional-idioma. Aquí algo súper importante ya en cuanto a las redes basadas en castas y en la elección pues escolar, como algo muy importante que vamos a tener pues es esta tabla 4 que pues nos muestra como los resultados de la regresión que confirman pues varias de las hipótesis, como por ejemplo en la columna 2 pues al darnos como un coeficiente de referencias para los niños como negativo y significativo de menos 0.3777, pues y al tomar en cuenta como ciertas variables como ligadas a los padres, vamos a tener que pues a mayor como proporción de que los padres recibieron referencias de un Hati, como estas redes fuertes, pues menor va a ser la probabilidad de que los niños de esa casta pues vayan a elegir la educación en inglés. Pero en contraste, pues encontramos como ya respecto a las niñas, como el coeficiente de referencias pues se vuelve como insignificante. Y pues esto es como ligando como las imágenes que ya hemos visto, pues obviamente como nos damos cuenta como que las redes de castas, como especialmente como hacia el ámbito como laboral, como no son como una restricción o una verdadera limitación como importante para las niñas en cuanto a selección de la educación. Eh, También como en esa misma línea, creo que es importante la columna 5 y 6 y como tomando en cuenta como toda la estrategia de identificación que pues arroja como la utilización de esta regresión de efectos fijos, es importante como notar el coeficiente de interacción de referral boy, negativo y altamente significativo, pues esto como que nos indica eh, mm, como refuerza que las redes de la casa como afectan diferencialmente la elección escolar de los niños. Y finalmente como ese efecto corte que existe como también es como consistentemente positivo y significativo como en todas las columnas, lo que implica como que como en general el cambio de la educación hacia el inglés como a lo largo del tiempo como va a ser consistente con el aumento como de los retornos como de la educación y cómo es la elección de esta. Eh, por otra parte, como ya pasando como a la elección como escolar a lo largo del tiempo, como vamos a tener como, pues eso es como una reflexión como que un modelo mismo hace como críticamente, y es que si las redes de casta como imponen como restricciones a la movilidad, como la relación entre la elección de escolaridad y la distribución ocupacional de la generación anterior, pues no debería como limitarse con el tiempo, incluso pues a medida que aumenten como los retornos de la educación en inglés. Y
de esta como generacionalidad es lo que nos va a hablar como la tabla 5 y como si nos fijamos en la columna 3 y 4 como lo que nos va a mostrar es que los coeficientes de interacciones de referral void chord como son negativos y significativos en casi pues todas las categorías de corte. Eh, lo que es más importante aquí es que el coeficiente de referencias es creciente para las cortes más recientes. Entonces, como podemos rechazar como la hipótesis de que tenemos sobre la convergencia que implicaría pues una disminución en el efecto de la red con el tiempo. Asimismo, pues como ligándolo como a esa figura 3 que ya vimos, como ese efecto de red a nivel de las castas, como es lo que probablemente como sostiene como la brecha entre la elección escolar, entre las amplias categorías de las castas, pues para los niños, principalmente como de clase media baja. Por último, relativamente, tenemos robustez y validación de medidas alternativas de la distribución ocupacional y la escolaridad. Como, bueno, como acá, como algo importante como que tenemos es que, pues para validar como los supuestos, como los autores realizaron como pruebas de robustez utilizando medidas alternativas. Con esto, pues confirmaron como que los resultados pues se mantienen como al usar como una proporción de padres como escolarizados en inglés como pues una medida de distribución ocupacional de previa pues a estas castas, a estos hastis, así pues mismo digamos como algo a resaltar pues en los test score como que confirman que el efecto eh, como va a partir de la elección y no de la calidad, pues porque, o sea, pues si el problema fuera de calidad de la escuela Maratí, pues esperaríamos como que las Hatis con fuertes como resto tuvieran peores resultados en los exámenes. Y pues sin embargo, pues la tabla uno pues ya nos demostró que las escuelas en inglés y las Maratis pues son como muy similares en términos de infraestructura y pues de profesorado como por estudiante. Entonces como lo más importante como que yo consideraría y pues los autores como claramente resaltan de la tabla. 6 es la columna 7 que muestra como el coeficiente de interacción de referral boy, pues es pequeño y estadísticamente significante. Y pues esto como básicamente significa, implica como que aunque las redes de castas como afecten el idioma pues de instrucción elegido pues por los niños, como no afecta en sí mismo como la calidad de instrucción o el rendimiento académico de sus miembros, como, y pues esto refuerza como la idea de que el efecto observado es sobre la elección ocupacional inducida por la red y no sobre como la diferencia en la calidad de la escolar o el capital humano, pues dentro de estos HATIs. Ya sobre la selección de escuelas de Maratí, como a lo largo del tiempo, como vamos a tener como otro par de ecuaciones, como la primera, pues nos quiere decir que el modelo estima como la educación del padre, es decir, como el capital como humano, desde que el que pueden iniciar como los niños, como desde previos momentos. Y como tenemos la ecuación 5 como esta, como va a introducir si el padre está o no como una red ocupacional, como heredada de castas. Aquí como lo importante de ver, como ya en cuanto como los resultados, como pues corridos, como regresados, es como principalmente en cuanto a la columna uno y 2 como los niños pues como compares con educación alta, como este coeficiente de corte de menos 0,697 y menos 0,577, como ambos sabemos que es altamente significativo, entonces pues esto como nos da como a entender que los niños que van a escuelas Maratí como en cortes más recientes, como tienen padres como probablemente como menos educados que generaciones anteriores. Y asimismo, como creo que otro punto importante es como respecto a las niñas, como con educación, como con padres con educación alta, y es que pues como nuestros coeficientes pues son negativos, son positivos, pero pues como tienen como un alcance menor, son menos como significativos dados como los anteriores. Entonces, como en las niñas, como se sigue como el patrón, que sí hay como una selección de diferencia por género en cuanto a la elección de la educación. Por último, creo que pues también es como importante como mencionar mm, como el referral court, pues que son como positivos y significativos, como acá pues vemos como que en las comunidades como donde vemos hombres como en ocupaciones tradicionales se va como a reforzar más esa selección negativa, mientras que pues los estudiantes como con menos capital humano familiar pues van a tener como más como probabilidad de quedar como en esa educación Madati. Y esto pues valida pues el rol relativo como que van a tener las redes laborales pues dentro de reproducir como dinámicas em,
pues, de trabajo, ¿no? Por otra parte, ya como finalizando en cuanto a las interpretaciones alternativas de los resultados como empíricos, cómo vamos a tener como, pues, básicamente como como unas consideraciones finales, pues, prácticamente finales que los autores consideran acerca de las interpretaciones alternativas para sus resultados y sus argumentos, pues, porque consideran que pueden ofrecer como una explicación como más sólida. Entonces las vamos a tener cinco. La primera, restricciones de liquidez, que estas que, aunque pues los costos como escolares puedan existir, como su efecto es relativamente pues débil en cuanto a la elección escolar y pues lo más importante sería pues el efecto del ingreso familiar, como que no difiera significativamente del género, lo que pues desestima como esa liquidez, como una causa como principal del efecto diferencial pues que tiene como de nuevo entre niños y niñas, así mismo como están como las diferencias en la capacidad, pues esto va a ser capacidad de preescolar, en donde pues no hay evidencia como que el capital humano como el preescolar, o sea, como el previo con el que empiezan como los niños, como difiera como por género, entonces dentro de las HATIS, ni que pues los efectos, pues como de las características parentales, como tengan como mucha influencia como en la elección escolar pues de los niños, y también pues tenemos como otra la discriminación, esta pues nos dice como que básicamente como debería, como, como que si existiera discriminación, como lo que pasaría es que se debe basar como en el origen familiar o a la jati. Sin embargo, pues digamos que esta discriminación no, no parece ser un factor como que afectaría como ese nivel de Hattie como por género. Entonces, pues realmente como queda afuera. Y otra, o las últimas dos, las restricciones a las mujeres de castas altas, como esta alternativa, pues es la que quiere como la convergencia de las niñas, sería que las mujeres pues de las castas altas como tienen como ciertas restricciones, como dada la estructura de la misma sociedad, pues hindú. Y ya como por último que se tiene acá es los sesgos de muestreo, como acá los autores pues básicamente como nos abordan como preocupaciones sobre los sesgos que puedan estudiar como fuera del área, como mudanzas, como abandonos, como estas como variables que pueden como quedar como fuera. Y pues bueno, como si bien como la metodología de efectos fijos como se acomoda como bastante a como solucionar alguna de estas, como hay algunas que pues pueden igual como quedar bajo sesgos y pueden quedar como fuera de consideración. Ya pues de acá vamos a tener lo último, que son pues las conclusiones. Mm, y pues como implicaciones de política y sociales. Pues en resumen, como en cuanto a los hallazgos principales, es que las redes pues masculinas como las castas, pues van a continuar como canalizando a los niños hacia ocupaciones tradicionales, como a la clase trabajadora y pues a la educación en escuelas maratí, pues pese a que los rendimientos en las ocupaciones modernas, como los de cuello blanco y pues obviamente como educarse en otro idioma, como pues han aumentado como sustancialmente, como hay una persistencia. Asimismo, como por el contrario, en cambio, como las niñas de las castas bajas que históricamente pues tuvieron una baja participación en el mercado laboral y pues asimismo como no estaban ligados como unas redes, como unos hatis como bien definidos, como están aprovechando pues como mucho estas oportunidades como para cambiar su educación. Y pues en conclusión, como esto va a sugerir como una nueva pues dinámica de oportunidades económicas por género, como el grupo que previamente había sido como desfavorecido, como podría superar a los niños como en logros educativos e incluso pues considerando como las oportunidades que representa como la educación en inglés, pues como logros como laborales en el futuro también. Asimismo, ya como en cuanto a las implicaciones de política y sociales, como el estudio es bastante pues revelador, ¿no? Como como con importancia, pues como al contrario, como la percepción que la globalización de que solo va a beneficiar a las élites, aquí pues vemos un ejemplo de que un grupo favorecido como puede capturar beneficios, sí como se sabe cómo aprovechar. Asimismo, pues la creciente como divergencia que se muestra en las elecciones escolares y los resultados como ocupacionales entre los niños y las niñas dentro de esta misma Hati, desde nuestra misma como casta, pues puede amenazar como una estabilidad a largo plazo pues del sistema de castas, como de nuevo, como pueden haber como unos declives como dados, incluso como ya, como vemos, como la convergencia de las clases sociales hacia un punto de educación como bastante parecido en lo que respecta principalmente a las mujeres. También pues esto como hay como una sugerencia de que las fuerzas de la modernización como podrían como en última instancia como desintegrar un sistema que ha permitido firmemente en su lugar pues durante miles de años. Em, sí, es interesante como reflexionar como estas,
estas instituciones que han permanecido como a lo largo de los años como de manera muy arraigada y firmemente, como se pueden desintegrar como a partir de una simple decisión como política, macroeconómica, como abrir la apertura, la barrera como comercial. Y ya como finalmente, como en términos de política, como eso implica como que las políticas educativas, como las becas focalizadas, como podrían como acelerar como la igualdad de oportunidades y mitigar las tensiones sociales como que derivan de las estructuras que se causan. Y eso es todo. Muchas gracias. Y de verdad que pena por eh, el tiempo. Y ya, gracias.